¿Cómo actuar en un mundo saturado de información instantánea que día a día abruma, confunde, inquieta? Un mundo gobernado por el estrés y la rabia, bombardeado por imágenes impactantes, destellos efímeros, verdades a medias, datos sin contexto. Un mundo con cada vez menos tiempo y espacio para detenerse, escuchar y pensar. Colombia ha dejado atrás la guerra. Es el momento de enfrentar los desafíos que conlleva la transición. Se hacen indispensables voces que abriguen el arte de escuchar, valoren el pluralismo y asuman posiciones con firmeza. En nuestro recorrido de 35 años, aprendimos a investigar, a analizar los sucesos que nos conmocionaron, a denunciar y a forjar la agenda noticiosa del país. Demostramos que el periodismo serio y responsable es el verdadero contrapeso a los abusos del poder y es materia prima fundamental para sostener el tejido social. Nos convertimos en una empresa intelectual que gira alrededor de las ideas, el debate, la reflexión y sobre todo la acción. El periodismo, esa búsqueda continua e incansable de información veraz. Sin ello, absolutamente nada de lo que hemos logrado en 35 años habría sido posible. A pesar de la avalancha de noticias, hemos sabido detenernos para reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad. En este mundo frenético, asumimos nuestra responsabilidad de informar, fiscalizar y orientar. ¿Cómo actuar en un mundo saturado de información instantánea que día a día abruma, confunde e inquieta? Atreverse a pensar es empezar a actuar. La vida puede ser inmensa o caber en un vaso. Puede ser estruendosa o deslizarse en susurros por lugares inesperados. El agua es vida. En el Grupo EPM entendemos que es el recurso más valioso. Por eso, protegemos más de 45.000 hectáreas de cuencas y trabajamos en alianza con otros actores del territorio para que pronto sean 137.000 más de vida para todos. Grupo EPM. Por ti, estamos ahí. Les queremos recordar a todos nuestros asistentes tener sus teléfonos celulares apagados o en modo de silencio durante nuestra jornada del día. Los invitamos también para que participen de forma activa a través de las redes sociales, para que nos sigan en las cuentas de Twitter @forossemana y @EPM estamos ahí y usar el numeral compensaciones ambientales. Pueden acceder también a nuestra web app a través de webappforosemana.com y encontrar toda la información en tiempo real del foro que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Además, a través de esta, ustedes podrán realizar preguntas para los integrantes de los diferentes conversatorios, así como contestar encuestas y dejar sus opiniones sobre los temas que hoy vamos a abordar aquí. ¿Se está llevando a cabo con eficiencia las compensaciones ambientales en el país? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos en la formulación e implementación de las compensaciones ambientales en Colombia? Es importante involucrar de forma activa a la comunidad para que las acciones de restauración sean realmente sostenibles. ¿Qué retos debe afrontar el sistema de compensaciones ambientales para ser un instrumento real de protección y recuperación de la biodiversidad nacional? Estas y otras preguntas se van a analizar en este espacio, una iniciativa de EPM y Foros Semana. Damos inicio a este encuentro con las palabras de bienvenida a cargo de Marcela Prieto Botero, directora general de Foro Semana, a quien invitamos al escenario. Directora, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues para Foro Semana es un gusto enorme hacer esta alianza con EPM para hablar sobre este tema tan importante para el país en un momento coyuntural de gran envergadura. Pues así, quiero dar las gracias y la bienvenida a este foro, Compensaciones Ambientales, Retos y Oportunidades, y destacar nuevamente esa alianza que hemos construido con EPM para traer este espacio de discusión y análisis en un tema tan importante como son las compensaciones ambientales y las diferentes propuestas innovadoras para su implementación en Colombia.
con ocasión de la importancia que tiene para Colombia este tema, tanto por su relevancia ambiental como económica. EPM, Foro Semana y Semana Sostenible ven este foro como una oportunidad para poner este tema sobre la agenda pública como prioritaria para el país, aprovechando no solo la coyuntura política colombiana, sino también el potencial a futuro que tiene este tema en lo que tiene que ver con la reglamentación y esta que sea exitosa. Entonces, ministro, nos complace muchísimo su presencia porque poner este tema en la agenda pública es de mutuo interés. Usted ha sido un abanderado en el fortalecimiento de estas alianzas público-privadas, donde el Estado brinda las herramientas, pero el sector privado tiene que tomar muchas veces la iniciativa para que este tipo de iniciativas realmente sean exitosas y se lleven a cabo adecuadamente. En la actualidad, el país cuenta con un marco normativo que establece la obligatoriedad de realizar compensaciones derivadas de la afectación del medio ambiente y su biodiversidad, lo cual representa un avance. Sin embargo, esto no se encuentra reglamentado, por lo tanto, se convierte en una oportunidad para poder perfeccionar todo aquello que tenga que ver con esto. Colombia cuenta con 93 licencias ambientales con obligación de compensar en áreas concentradas principalmente en el Meta, Casanares, Santander, Cesar, Antioquia y Bolívar. Asimismo, EPM viene adelantando actividades de compensación ambiental en 24 proyectos en un área aproximada de 18.000 hectáreas y un número de individuos arbóreos de casi 11.500 ubicados en zonas urbanas. Ya nuestro director de EPM va a profundizar sobre este tema. En los muchos retos de las obligaciones de compensación encontramos la dificultad para conseguir predios en zonas con equivalencias ecológicas adecuadas con los ecosistemas afectados, la obtención de predios en la modalidad de convenio o compra, la entrega de predios a los municipios y corporaciones autónomas. Además, también se presenta la disparidad de criterios en la aplicación de la proporcionalidad de las compensaciones entre las autoridades ambientales, la demora para la aprobación de los planes de compensación, así como la competencia entre diferentes empresas con obligaciones de compensación en el mismo territorio. Estas van a ser muchas de las problemáticas que vamos a esbozar a lo largo del día. Las compensaciones ambientales son un conjunto de medidas generadoras de beneficios y para que esto se realice de manera efectiva debe haber tanto permanencia como sostenibilidad económica y ambiental. Ahora bien, es inevitable y necesario que el marco ambiental en Colombia mire hacia el fortalecimiento de las áreas protegidas existentes sin ignorar el potencial de las áreas deforestadas por cultivos ilícitos, extracción ilegal de maderas, extracción de minerales pétreos a cielo abierto, minería ilegal y por incendios forestales. También será un eje transversal de discusión a lo largo del día. De igual manera, las compensaciones ambientales deben procurar el involucramiento de la comunidad y, por lo tanto, articularse con programas de construcción de paz territorial, pues porque este se vuelve también una oportunidad, y los lineamientos planteados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así pues, para Foro Semana, es trascendental analizar y debatir los principales retos y oportunidades que tiene hoy en día el sector, así como su impacto, las dificultades que enfrenta el sistema y su aporte al futuro del país, en especial en esta etapa de posconflicto. Para nosotros es de gran importancia compartir este espacio de debate con EPM, que tiene un grupo empresarial que presenta la responsabilidad social como eje transversal que guía las acciones como parte constructiva de su estrategia de crecimiento y propósito de sostenibilidad, así como también es consciente de su interdependencia con el ambiente y, por lo tanto, realizar una gestión integral de manera proactiva con criterios de competitividad empresarial y sostenibilidad ambiental, económica y social. Muchas gracias y con esto les doy la bienvenida a este foro que empieza con éxito en la mañana de hoy.
Muchas gracias a la directora general de Foros Semana, Marcela Prieto Botero, por su intervención. Y ahora saludamos a Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general de EPM, a quien lo invitamos para que haga su intervención. Muy buenos días tengan todos y sean muy bienvenidos a este espacio, a EPM, a este evento de compensaciones ambientales, evento de gran relevancia para el desarrollo del país. Señor ministro, muy bienvenido. Señores miembros de diferentes instituciones, organizaciones ambientales y señores asistentes, estudiantes, academia, medios de comunicación, también muy bienvenidos. A la revista Semana también agradecerle y a Foro Semana haber convocado este evento. Yo creo que este tipo de discusiones nos ayuda mucho en la construcción de país. Este tema de compensaciones ambientales necesita para todos nosotros ser conocido, ser debatido y hacer reflexiones en diferentes ámbitos de diferentes, llamémoslo así, dimensiones. EPM se concibe o se sueña a sí misma como una empresa que pueda proyectarse al infinito. Nosotros queremos, hoy en día EPM tiene cerca de 62 años y lo que queremos de esta empresa es que dure miles de años. Y es evidente que con ese sueño en mente, el concepto de sostenibilidad lo tenemos muy presente. Y en nuestra mega, en nuestras metas de largo plazo, hemos incluido tanto elementos financieros como elementos sociales y, más importante aún, los elementos ambientales. Para el año 2025, esta empresa se ha propuesto estar operando carbono neutral, en primer lugar, y en segundo lugar, se ha propuesto estar trabajando en la protección de 137.000 hectáreas adicionales a las 45.000 que ya hoy posee alrededor de sus embalses, es decir, estaríamos interviniendo en cerca de 180.000 hectáreas que cuando uno las dimensiona territorialmente, estamos hablando de un espacio similar a lo que puede ser el departamento del Quindío en Colombia. Luego, este es un compromiso real que tenemos como compañía para ejercer esa intervención en este gran número de hectáreas, obviamente en las que son propias, en esas 45.000 que son de EPM, pues solitos podemos intervenirlas. Pero en estas 137.000 que no son nuestras, necesitamos trabajar en alianza con todas las instituciones que hay en el país para el desarrollo de este tipo de ejercicios. Es decir, necesitamos trabajar en alianza con las corporaciones autónomas regionales, con el Ministerio del Medio Ambiente, necesitamos trabajar con el área metropolitana de Medellín, con las universidades, con diferentes institutos medioambientales que nos ayuden a lograr este propósito. De hecho, tal vez lo mencionaba la doctora Marcela, nosotros tenemos, EPM es un motor de desarrollo regional y nacional. Nosotros tenemos cientos de proyectos rodando permanentemente en diferentes fases. Hay fases de diseño, fases de formulación, fases de construcción, fases de operación, cientos de proyectos. Hoy en día, para decirles, el año pasado, por decir cifras en términos generales, EPM ejecutó inversiones por cerca de 2 billones de pesos. Para este año 2017, nuestra ejecución de inversiones es del orden de 2.7 billones de pesos.
para el año entrante otro tanto, y así nos vamos hasta el año 2030. Tenemos inversiones por ejecutar por 40 billones de pesos. Y todas estas inversiones obviamente tienen las obligaciones ambientales del caso, con el compromiso de esta organización de proyectarse al infinito. O sea, nosotros no queremos para nada generar desarrollo que comprometa la estabilidad futura del país. Y en ese sentido, el desarrollo de nuestro trabajo nos obliga entonces a compensar cerca de 18.000, en este momento, como estamos hoy en día, tenemos que, en compensación, 18.000 hectáreas, y adicionalmente a estas 18.000 hectáreas tenemos que sembrar cerca de 12.000 arbolitos en zonas urbanas. Esos 12.000 arbolitos mal contados son un área cercana como a 20 hectáreas en zonas urbanas. Y todo esto plantea muchos retos. O sea, no estamos hablando de cifras pequeñas ni de áreas pequeñas. Lo mencionaba también la doctora Marcela, yo hago nuevamente énfasis en ello, la dificultad para la consecución de los predios. O sea, nosotros tenemos la voluntad, el dinero y queremos hacerlo, pero se le presentan a uno unas barreras muchas veces insalvables que dice, bueno, ¿y entonces ahora qué hago? O sea, yo tengo la plata, lo quiero hacer, pero no se me facilita, no se me posibilita. Tema 1. Tema 2, homologar criterios entre las diferentes instituciones de orden ambiental. Cuando uno tiene un camino, una forma de actuar que cree que es la correcta y va a una institución y se la avala, pero va a la otra institución y la otra institución dice que no es así. Queda uno, como se dice vulgarmente, mirando para el techo, ¿no? Bueno, entonces ahora pues ¿para dónde cogemos? En el mismo sentido, cuando varias instituciones de generación de proyectos de desarrollo tienen que actuar sobre un mismo territorio, genera una competencia entre ellas que termina perjudicando verdaderamente en la labor de las compensaciones. Se pisan las mangueras, también para hablar coloquialmente. Y son este tipo, digamos, de situaciones las que en este foro quisiéramos tratar de dilucidar y tratar de que se generen algunos compromisos en donde podamos actuar de forma más armónica, más estandarizada, homologar conceptos y homologar criterios y, como siempre, lograr el compromiso de todos por un país que respete toda su potencial ambiental, pero que acompañe, digamos, este mismo potencial con el desarrollo que le debemos ofrecer a nuestros ciudadanos para tener, como decía yo en estos días, que escribía una cancioncita, tierra próspera y gentil. Tierra próspera y gentil busca siempre con su esfuerzo. Y eso es lo que yo invitaría entonces en este foro, que el compromiso por un mejor país esté siempre presente, pero que el compromiso porque las cosas fluyan de una mejor manera también nos acompañe. De nuevo, muy bienvenidos todos y espero pues muchos éxitos en este foro y muchas gracias. Agradecemos a Jorge Londoño de la Cuesta por sus palabras de bienvenida y ahora damos paso a la conferencia Compensaciones Ambientales en Colombia, ¿en qué estamos? Estará a cargo de Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ministro, buenos días. Gracias. Quisiera, en primer lugar, saludar a
Jorge Londoño, y muchas gracias por su hospitalidad aquí en EPM. No es la primera vez que vengo aquí. Y también agradecerle por su trabajo en beneficio del país. Asimismo a Marcela Prieto, la directora general de Foro Semana, y gracias por esta invitación a ambos. Y agradecerle también a Carolina Urrutia, la directora de Semana Sostenible. Quisiera saludar a todos los representantes de instituciones, a los directores de institutos, de parques, a los directores de corporaciones, igualmente a todos los funcionarios de EPM, a todos los líderes gremiales, a todos los medios de comunicación que se encuentran aquí, alcaldes, igualmente representantes de entidades gubernamentales, a funcionarios del Ministerio de Ambiente y a todos los asistentes. Este es un foro muy oportuno sobre compensaciones y las oportunidades que nos deben generar, pero también los desafíos. Y es muy oportuno porque nosotros estamos en un proceso muy dinámico y profundo de reformas. Y una de las reformas tiene que ver con la actualización del manual de compensaciones. Y ya hemos hecho algunas publicaciones para comentarios y estamos precisamente muy interesados en conocer los resultados y recomendaciones de este foro para tenerlas en cuenta en el instrumento regulatorio que estamos trabajando. Yo quisiera iniciar diciéndoles este es una semana y un periodo, la semana pasada y esta muy importantes porque las FARC está entregando sus armas. Es muy significativo no solamente para el país, sino para el mundo. Y nosotros seguimos sosteniendo de que la paz está en la naturaleza. Y ese es nuestro firme convencimiento, de que existe la posibilidad de tener unos enormes dividendos ambientales de la paz, pero también existen riesgos frente a los cuales tenemos que trabajar. Yo quisiera iniciar contándoles un poco de las reformas previas al sector, previas a estas que estamos adelantando ahora. Y sí vale la pena recordar que en esta administración se restableció el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2011. Y es importante decirlo porque alguien públicamente comentaba que nosotros en este periodo del Gobierno Nacional no teníamos el compromiso debido con el sector ambiente y con la agenda ambiental. Pues se restableció precisamente el Ministerio para liderar esa agenda. Igualmente, por los retos que siempre genera el proceso de licenciamiento, se creó el ANLA en el año 2011. Se fortaleció la unidad administrativa de parques nacionales naturales. Se estableció la política nacional de gestión de riesgo de desastres y se creó el sistema y además la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. E igualmente se creó el Fondo de Adaptación, que es modelo en la región, de tener un fondo específico para financiar proyectos de adaptación a cambio climático. Y quería mencionarlo porque eso demuestra obviamente estas reformas institucionales que hay un compromiso muy importante con la agenda ambiental. Recientemente hemos avanzado en algunos instrumentos regulatorios muy importantes para el país. Del que más se ha hablado estos días tiene que ver con el Decreto Ley 870, que establece el esquema y el programa de pago por servicios ambientales, que
pone al país en un nuevo estadio de la compensación ambiental y que toma múltiples experiencias del país, incluidas las experiencias de las corporaciones autónomas regionales en uno de sus proyectos que se denomina Banco 2, que tiene cerca de 2.000 familias que ya reciben esa compensación y donde Antioquia es líder a través de Cornar en el nororiente antioqueño. Y es bien importante hacer pedagogía sobre eso porque a veces no se entiende bien. Yo recibí un auto de la Corte en donde me decían que explicara eso qué tenía que ver con el proceso de paz y me sorprendió porque sí sorprende cuando se ve que este tipo de mecanismos todavía son desconocidos en algunos sectores. Igualmente pedimos una resolución que establece los bosques de paz, que voy a hablar más adelante, igualmente los bancos de hábitat, porque estamos trabajando, y lo comentábamos con Marcela, en instrumentos que sean pragmáticos y que nos permitan lograr metas ambientales, porque el país se ha ideologizado y se ha politizado, y los instrumentos de mercado como bancos de hábitat y el pago por resultados, pero resultados verificables que beneficien no solamente a comunidades locales, que beneficien no solamente a ciertos sectores, sino que involucren a la empresa privada. Este tipo de herramientas son muy importantes en este momento que vive el país y bancos de hábitat, que voy a hablar más adelante también, es una herramienta muy importante. Asimismo, modificamos el decreto que tiene que ver con el pago del 1% de compensación por pérdida de biodiversidad y esto se relaciona con algo que mencionaba Jorge y tiene que ver con el hecho de que increíblemente nosotros tenemos acumulado, increíblemente, casi 1.5 billones de pesos de compensaciones que no fluyen. Pues algo tiene que estar pasando y el país necesita esos recursos, estas regiones necesitan esos recursos, las comunidades necesitan estos recursos. Y por eso hicimos algunas modificaciones regulatorias también en ese sentido. Estamos creando ya esta semana la Comisión Intersectorial de Control de la Deforestación, hemos creado el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales, que es complementario al RUNAP, que administra parques nacionales, es complementario otras áreas de importancia estratégica y ambiental que también pueden ser sujeto de pago de compensaciones. Asimismo, pedimos un decreto muy importante que se articula con el paquete de incentivos e impuestos verdes de la reforma tributaria pasada, que tiene que ver con el decreto 926 del pasado 1 de junio, que es el de carbono neutralidad, que es un decreto muy importante para el país y que comentaré más adelante. Hemos avanzado en estas reformas porque también se ha hecho un esfuerzo importante de inversión pública en el sector ambiente, aunque todavía tenemos desafíos. El sector ambiente en el año 2016 tuvo una inversión cercana a los 3.5 billones de pesos, casi 4 billones, de los cuales 3.5 son inversiones de las corporaciones y 2.5 billones son inversiones del resto de las entidades del sector. Esa es la inversión, el resto de las entidades del sector tiene una inversión igual a la EPM. Al contrario, EPM tiene una igualdad de todos los sectores. Eso les da a ustedes también una idea de las inversiones del sector, pero en el año 2017 y 2018 aspiramos a tener una inversión de 9.5 billones de pesos, de los cuales casi 5.3 billones de pesos son inversiones de las corporaciones. El resto son inversiones de todos los otros actores del sector, incluyendo la cooperación internacional, y esto está representado, nos aumentó mucho la inversión, el impuesto al carbono, que es un impuesto verde, el tributo a las bolsas plásticas, que también es nuevo, el país avanza por un camino de mecanismos económicos para logros de metas ambientales, recursos del presupuesto nacional, del Sistema General de Regalías. Interesantemente, en la ley de regalías de este bienio, por primera vez aparecen recursos muy significativos, superiores, cercanos al billón de pesos para proyectos de adaptación a cambio climático. Recursos de las entidades territoriales, cooperación internacional y sector privado. Eso nos ha permitido avanzar en 5 áreas. La base de esto tiene que ver con adaptación a cambio climático, que es realmente, y lo planteaba Jorge
La visión global que tenemos hoy, a pesar de que algunos no la compartan por intereses políticos muy domésticos, es una visión donde a 2050 tengamos una economía global que realmente se enmarque dentro de la sostenibilidad, empezando por tener empresas que sean carbono neutrales. Es una meta que ya EPM, nos ha dicho Jorge, la va a alcanzar en el 2030, 20 años antes de la meta global. Eso es muy importante y nos alegra mucho. Esa es la visión también de país y por eso estamos avanzando en la misión de crecimiento verde liderada por Planación Nacional y un gran economista como Hernando José Gómez, que nos va a dar herramientas de cómo la economía nacional se transforma para poder responder a ese reto. Estados Unidos logró separar su crecimiento económico de su crecimiento de emisiones. Nosotros no lo hemos logrado. Esperamos que esa misión de crecimiento verde nos dé esa posibilidad. Hace poco, y miren que a nosotros ni el dolor ni la paz nos une, pero la agenda de cambio climático sí. Este proyecto, el Tratado de París, tuvo apoyo unánime en el Congreso, unánime, en los 4 debates, todos los partidos, todas las expresiones. Y no solamente eso, todos se acercaron al gobierno y nos dijeron, en eso lo acompañamos, ojalá y le salga bien. Entonces creo que esa es una enorme oportunidad que tiene el país y que tenemos que aprovechar. La conciencia ambiental ha aumentado mucho, ya definimos la política nacional de cambio climático, les invito a que la lean. Escogimos 5 sectores en esa política, 3 de carácter territorial y 2 de carácter sectorial. Los 3 de carácter territorial, o digamos 2 de carácter territorial, 1 de transición. Desarrollo urbano y desarrollo rural integral. Allí tenemos unas enormes tareas de mitigación y adaptación al cambio climático. Igualmente, sector energético y sector transporte, en lo sectorial. Nos preocupan porque ambos sectores de 2010 a 2012 crecieron mucho en sus emisiones. Al contrario, el sector que más nos preocupaba, que era el forestal, el agrícola, toda esta combinación disminuyó, bajó de 60% de participación en emisiones a un 45%. Por eso escogimos esos 2 sectores. Y uno de transición, que es el sector asociado a la conservación, a la restauración y conservación de ecosistemas y a servicios ecosistémicos. En esas 5 áreas nos vamos a concentrar en esta política hasta el año 2030. Igualmente, la mejor estrategia de adaptación a cambio climático es mantener bien nuestros ecosistemas y por eso nuestra segunda área estratégica tiene que ver con la declaratoria de áreas protegidas y conservación y uso de la diversidad, y hemos avanzado mucho. El país pasó en el año 2010 de tener 13 millones de hectáreas de áreas protegidas a tener hoy 24 millones aproximadamente, y vamos a doblarla, vamos a llegar a 26 millones, sin contar áreas protegidas de humedales de categoría Ramsar o páramos, y eso no es menor. Esos 26 millones le implica a usted, es casi la tercera parte de Francia. Es un área muy importante, además con enormes costos, digamos, decisiones que el país como sociedad escoge. En uno de los les voy a dar nada más un ejemplo, en una de las áreas protegidas, nosotros estamos afectando licencias de explotación de minerales, estamos afectando 100 títulos con licencia ambiental en una de las áreas. Entonces son decisiones de país que dicen no vamos a hacer extracción en estas zonas porque estas zonas las vamos a dedicar a la conservación del patrimonio natural, a desarrollo social y a la investigación y a la educación. En términos de conservación de fuentes hídricas y de limitación de páramos hemos avanzado mucho, en humedales, etcétera, tenemos desafíos obviamente, y lo más destacable sería el avance que hemos tenido ya con 23 páramos delimitados en el país, no se habían delimitado los páramos, creo que es un avance muy importante para el país.
Asimismo, la recuperación y restauración de ecosistemas que han sido degradados. Yo ahí veo una enorme oportunidad de que el país avance en la consolidación de la economía de la restauración. La economía de la restauración está llamada a ser la economía de la construcción de la paz. Nosotros solo, invirtiendo en la economía de la restauración, las 187.000 hectáreas de EPM, y si usted vincula allí a víctimas, a excombatientes, a comunidades que no han sido incluidas, usted puede generar todo el empleo que usted quiera en un mecanismo de mercado. Tenemos que olvidarnos del paternalismo, del asistencialismo y de los subsidios, porque eso puede operar como mecanismo de mercado, que el país ha sido muy tímido en eso por la discusión ideológica, pero yo creo que hay que tener una especie de combinación de esos instrumentos. En esto también hemos avanzado. Nosotros el año pasado recuperamos 64.000 hectáreas, sin incluir las del sector privado, y tenemos una meta de recuperar 154.000 más. Y por último, nuestra línea estratégica tiene que ver con la producción y consumo sostenible, igualmente con la venta de servicios ambientales, que también es un más avanzado. Ya me dicen que voy a seguir más rápido. Deforestación, nosotros hemos disminuido la deforestación desde el 2010 en un 56%, y usted lo puede ver en la gráfica, pero sigue siendo un enorme reto, se nos va a aumentar sustancialmente en 16, sustancialmente, por cambio de las dinámicas regionales. Allí tenemos una enorme tarea de volver a ponerlas de poder ponerlas bajo control, porque sí, la meta es que podamos tener cero deforestación en el país hacia el año 2030. Y hay una enorme tarea de estabilización de la frontera agrícola. Igualmente, áreas protegidas, ya le había mencionado este dato, y todo esto contribuye a compromisos que tenemos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y toda la estrategia de crecimiento verde, en el marco del Tratado de París, que lo había mencionado, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes pueden ver, no tiene razón cuando se dice en el contexto internacional que no estamos cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque no es cierto. Nosotros vamos avanzando firmemente en ese sentido, y Colombia jugó un papel de liderazgo en que la comunidad internacional adoptara estos objetivos. Colombia se los inventó, la comunidad internacional los acogió, y yo creo que ese es un reconocimiento que hay que hacer. El proceso de acceso a la OCDE, que nosotros ya logramos muy temprano el acceso al Comité de Política Ambiental, que es muy difícil, también al Comité de Químicos y el Grupo de Trabajo de Residuos, y la implementación de los acuerdos de paz. En el tema que nos atañe de compensaciones ambientales, yo quisiera pasar muy rápidamente. Las compensaciones, como lo mencionaba Jorge, han tenido muchas dificultades en Colombia. Es un mecanismo muy novedoso, desde la Ley 99 está previsto, pero se tuvo una concesión muy reduccionista de solamente compensación como reforestación y mal hechas, y en un periodo de tiempo muy corto de 3 años. Luego, entonces, eso no cumplía el objetivo realmente de compensar, y eso es lo que queremos cambiar hoy. Igualmente, había muy pocos criterios serios de equivalencia de los ecosistemas, y ustedes recordarán que al principio de las compensaciones inclusive se hacía reforestación con especies no apropiadas, no nativas. Igualmente, las medidas de compensación no estaban muy atadas a los impactos de la compensación, y por eso nosotros hemos querido llevarlo a un nuevo estadio de las compensaciones. Sobre todo los distintos tipos de compensación, tanto por aprovechamiento forestal como por pérdida de biodiversidad, como por cambio de uso del suelo y del paisaje. Igualmente, ustedes van a ver más adelante los alcances de la compensación. No quisiera detenerme allí. Y asimismo, la estrategia que nosotros queremos avanzar en materia de compensación, en primer lugar, mejorar las metodologías. Por eso estamos trabajando en la modificación del manual. Queremos, obviamente, obtener retroalimentación en ello, mejorar el seguimiento y monitoreo, los temas de reglamentación que hemos avanzado, y obviamente las herramientas de información y de capacitación y fortalecimiento institucional. Hemos creado como ya les mencionaba, el registro único
de ecosistemas y áreas ambientales para la compensación. Hoy tenemos en nuestro registro proyectos con obligaciones de compensación que involucrarían a cerca de 117.000 hectáreas, casi 100, y asimismo 843 proyectos en 29 departamentos en diferentes áreas del desarrollo, minería, energía, hidrocarburos, infraestructura. En cuanto a las compensaciones por pérdida de biodiversidad, siempre hay varias preguntas que nos hacemos: cuánto compensar, dónde, cómo, y en ese sentido hay ejercicios con el apoyo de la cooperación internacional, sobre todo la cooperación alemana, que ha establecido algunas áreas prioritarias para la compensación, que las corporaciones, obviamente algunas han venido trabajando en ello, en el caso de Antioquia Cornare. En cuanto a la implementación de nuestra estrategia de compensación, nosotros en ese sentido, en las áreas donde se debe compensar, se ha establecido un portafolio sobre todo de la compensación por pérdida de biodiversidad, donde estamos planteando la necesidad de hacer inversiones en bosques de paz y en otros proyectos e iniciativas importantes que se tienen dentro del Sistema Nacional Ambiental, obviamente en lo que tiene que ver con acciones de conservación, acciones de restauración, asimismo poder hacer compensaciones individuales, pero realmente le vemos mucho potencial a las compensaciones agrupadas, sobre todo apoyándose en el mecanismo de los bancos de hábitat. Y todo lo que tiene que ver con la equivalencia de los ecosistemas. Como les decía, hay algunos ejercicios de áreas que se ofrecen o prioritarias para la inversión de las compensaciones. Hay un ejemplo importante en el departamento del Atlántico, aquí obviamente en el departamento de Antioquia, en la zona, no solamente en la zona de Cornare, sino también de Corpo Urabá. Igualmente en Bogotá se ha venido avanzando, y también hay desarrollos a nivel regional, y allí hay un tema que se ha planteado de la unificación de criterios, que es supremamente importante, pero también nos toca en el esquema que nos orienta en la gestión ambiental dejar espacio obviamente para la reglamentación del nivel regional que ya han venido avanzando algunas corporaciones autónomas regionales. Ahora, lo central en lo que tiene que ver con las compensaciones es su implementación. Yo siempre insisto en que realmente no habla bien de nosotros que tengamos allí represados una cantidad de recursos tan importantes y tan necesarios para el desarrollo del país. No dice que algo está funcionando muy mal o no está funcionando. Por eso los mecanismos de implementación son supremamente importantes. Y en los mecanismos de implementación hay varias iniciativas que yo creo que articuladas a los desarrollos reglamentarios que hemos tenido, pudiesen funcionar muy bien. Insisto, los bosques de paz, bancos de hábitat, para trabajar con la empresa privada el pago de resultados verificables, Banco 2, que es una estrategia muy importante del país y de las corporaciones, Visión Amazonía, que tiene como meta el pago de resultados por reducción de la deforestación, igualmente Visión Pacífico Sostenible. En lo de Bosques de Paz quisiera detenerme un poco en Bosques de Paz. Bosques de Paz es una iniciativa, aquí en Antioquia precisamente lanzamos con el presidente en el municipio de Granada, en el corregimiento de Santa Ana, el primer Bosque de Paz, y es una estrategia de conservación de la diversidad, pero también que combina proyectos productivos para comunidades organizadas, sobre todo comunidades que han sido víctimas o comunidades locales campesinas, etcétera. También incluye la educación ambiental, guardianes de paz y ambiente, y un monumento vivo de paz que es como memoria histórica. Y esta idea nació, hay una creencia en las comunidades indígenas del Baupés que las personas mueren dos veces, cuando dejan de respirar y cuando los dejan de mencionar su nombre. Entonces, en cada árbol de los Bosques de Paz vamos a colocar el nombre de una víctima, empezando por las víctimas fatales.
Y ya se está haciendo. Este es un proyecto que ya tenemos 10 bosques de paz. En la primera fase vamos a llegar a 50, la segunda fase a 150 bosques de paz que involucrarían 200.000 hectáreas. Eso lo vamos a hacer muy rápido, en un año. En ese sentido vamos a sembrar mínimo porque para cubrir todas las víctimas, 8 millones de árboles en la gran mayoría de los departamentos del país. Bancos de hábitat. En cuanto a bancos de hábitat, son áreas donde se permite agregar requerimientos obligatorios de compensación. Y es un esquema de inversión privada ambiental que tiene, la meta es de la recuperación de servicios ecosistémicos, pero que tengan interés social. Ya hay el primer banco de hábitat, lo tenemos en el Meta, con una iniciativa privada que tiene el apoyo del FOMIN, del BID, por 1.5 millones de dólares. Y tiene una funcionalidad de rehabilitación de áreas que han sido degradadas o restauración parcial o total de la biodiversidad. Miren que en los bancos de hábitat que ha sido muy aplicado en los Estados Unidos y Australia, el primero que tenemos en la región es aquí en Colombia. Y los bancos de hábitat están movilizando al año cerca de 8.000 millones de pesos de recursos del sector privado, porque es pago por resultados. Entonces, usted hace la inversión, comprueba que realmente está cumpliendo con el objetivo de la compensación, le verifican el resultado y ahora sí el privado le paga. Pero ahí se genera una diferencial que obviamente es la que le conlleva a que sea una actividad muy rentable desde la perspectiva privada, que creo que es lo que le ha faltado al país. Además tiene horizontes, los bancos de hábitat tienen horizontes de 30 años. Nosotros ya expedimos una resolución mandando señales desde el Gobierno Nacional que eso es lo que queremos, porque pasaríamos de los 3 añitos, casi 7 añitos a veces en compensaciones, a 30 años con resultados garantizados. En cuanto a los mecanismos financieros también, yo creo que ese es el gran avance que hemos tenido este año, porque con la reforma tributaria se vino todo el paquete de impuestos e incentivos verdes, impuestos casi 1.2 billones a los próximos 2 años, pero incentivos que llegan casi 1.5 billones. La reforma tributaria y todo ese paquete, también el mercado voluntario de carbono, de la bolsa mercantil, que ya opera, ya tenemos un mercado voluntario de carbono en el país y queremos que ese mercado crezca para que estos mecanismos de mercado nos ayuden a cumplir metas ambientales. En armonía con el decreto del impuesto al carbono, se expidió el decreto de carbono neutralidad. Yo le decía a Marcela un ejemplo les pido que me regalen 5 minutos más, pero un ejemplo de Avianca que emite obviamente por el jet fuel que usa en sus aviones, y digamos que pague $7 por tonelada equivalente de carbono, que tiene que pagarle al fisco, a la DIAN, que eso va al Fondo de Colombia Sostenible para financiar este tipo de proyectos. Pero Avianca puede escoger comprar sus bonos de carbono, su certificado de emisión de carbono y ahorrarse $2, $3 y que la DIAN le haga el descuento. Ese mecanismo ya lo vamos a poner a operar en 700.000 hectáreas de comunidades del Pacífico, que ya están certificadas por unas certificadoras de California, están listas, y van a poder evitar emisiones de 2 millones de toneladas, que les va a implicar, si fuera $5, 10 millones de dólares al año a 19 comunidades. Y este es un mecanismo que ya va a entrar a operar en el país y que va a movilizar más recursos hacia las comunidades de manera muy autónoma y en un mecanismo de mercado que no sea lo público, lo del subsidio, el mecanismo que no ha funcionado en años. Igualmente, de eso le hablaba de los proyectos red, el pago por servicios ambientales. Nosotros tenemos mucha esperanza en el decreto ley 870 que vamos a implementar y que esperamos que usted nos ayude en su reglamentación. La compensación forzosa por pérdida de diversidad del 1%, que tenemos que empezar a mover esos recursos. Aquí yo quería avanzar un poco más en lo de pago por servicios ambientales, pero creo que ya lo miramos. Pero sí quisiera mostrarles un video de Bosques de Paz, que es la iniciativa que nos gusta mucho, y quisiera que miraran un video de 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos y después me regalan 1 minuto para concluir. Avanzamos en nuestra meta de construcción de paz a través de la gestión de los recursos naturales, la conservación y la reconciliación.
En esta oportunidad, por medio del programa Bosques de Paz, una estrategia del Gobierno Nacional desarrollada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la mano de las corporaciones autónomas regionales, municipios y departamentos con el apoyo del sector privado. Bosques de Paz es un modelo de gestión sostenible de territorios que busca integrar la conservación de la biodiversidad con proyectos productivos en beneficio de las comunidades organizadas, constituyéndose en un monumento vivo de paz y memoria histórica en la terminación del conflicto y en el marco de la construcción de una paz estable y duradera. Las comunidades organizadas beneficiadas con el programa son capacitadas en educación ambiental y prácticas productivas sostenibles, quienes se denominan guardianes de paz y ambiente. Las víctimas son el eje articulador de los bosques de paz, quienes a través de la conservación de las áreas boscosas se reconcilian con el ambiente y hacen memoria de la violencia que alguna vez vivieron. Estamos sembrando para la paz, para la reconstrucción y la reconciliación de todos los colombianos. Para mí es importante este proceso con Bosques de Paz, porque es la esperanza al futuro, lo que yo le puedo dejar a mis hijos, donde yo puedo aportar para dejarle algo bonito a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y de alma y corazón le decimos a Colombia que estamos dispuestas a seguir luchando para lograr un nuevo país. Este programa podrá ser aplicado en cualquier lugar del territorio nacional, priorizando las áreas degradadas ambientalmente por el conflicto, y se materializará a través de proyectos regionales y locales. Los programas a implementar dentro de los bosques de paz deberán ser acordes con los instrumentos de planificación, ordenamiento y gestión ambiental. Colombia cuenta hoy con 5 proyectos de bosques de paz por un valor cercano a los 20.000 millones de pesos en 13 municipios de los departamentos de Quindío, Antioquia, Bolívar y Cesar. En marcha se encuentran 8 nuevos proyectos en 7 municipios de los departamentos de Vaupés, Guaviare, Putumayo, Caldas y Chocó por un valor cercano a los 17.000 millones de pesos. En promedio, hoy más de 200.000 personas se ven beneficiadas con Bosques de Paz. La financiación de los programas en las distintas regiones podrá hacerse a través de aportes voluntarios del sector público y privado, cooperación internacional y recursos de inversión. Entre todos construimos un país en paz. Te invitamos a ser parte de este proyecto. Para terminar, quisiera simplemente resaltar lo que sigue en materia de regulación y de expedición de nuevas normas que vamos a trabajar en este próximo semestre. En primer lugar, vamos en el marco del Fast Track y de implementación de los acuerdos de paz, vamos a implementar la ley de pequeña titulación en áreas de reserva forestal, en cumplimiento de los acuerdos, el decreto de áreas protegidas en comunidades, sobre todo comunidades étnicas, la Ley Nacional de Cambio Climático, que ya fortalece los mercados obligatorios de carbono, y vamos a establecer una meta de emisión de carbono, y esa meta se va a distribuir en cupos que van a ser transables. Se va a hacer un mercado que va a dinamizar mucho estos mecanismos de compensación. Igualmente la Ley Nacional de Páramos, que es una ley que queremos articular con la iniciativa del Congreso. La Política Nacional de Pago por Servicios Ambientales es un COMPES que ya tenemos aprobado, que vamos a hacer público muy pronto, que ya le da más dientes al decreto ley de pago por servicios ambientales que hemos expedido. Nosotros insistimos en que se debe avanzar en una ley nacional forestal. No nos fue muy bien en este primer intento, pero vamos a volver a plantearlo. Y obviamente el decreto que actualiza el manual de compensaciones. Y por último, la ley de reforma del Sistema Nacional Ambiental. Nosotros vamos a presentar esa ley, es muy importante para el país. Y lo que sí quería plantear en primer lugar, que en temas ambientales hay que desideologizar el debate, pero también los instrumentos para lograr metas ambientales. Y asimismo se requiere un trabajo conjunto, pasar del conflicto a la colaboración en términos del papel de la empresa privada, el papel del gobierno, el papel de las comunidades, el papel de la sociedad civil
y el papel de la cooperación internacional. Si no alineamos esas distintas dinámicas, realmente el país va a estar en una situación muy difícil de lograr sus metas ambientales, sobre todo en el contexto y en el desafío de poder lograr mitigación y adaptación a cambio climático, y allí las compensaciones juegan un papel central porque movilizan los recursos que se requieren para poder implementar este tipo de proyectos. Muchas gracias. Agradecemos al ministro Luis Gilberto Murillo por su valiosa conferencia. Continuamos con este foro Compensaciones Ambientales, Retos y Oportunidades en Colombia y damos paso al primer panel. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta el sistema de compensaciones ambientales? Para hacer el análisis invitamos a los siguientes panelistas a tomar asiento aquí en el escenario. Julia Miranda Londoño, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Vanessa Coronado Mena, jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía. Luis Fernando Aristizábal, gerente, Centro de Excelencia Técnica de EPM. Armando Calvano, director de Compensaciones Ambientales de Drummond. Y Carlos Alberto Duque Hernández, representante legal encargado de Intercolombia. Este panel será moderado por Marcela Prieto Botero, directora general de Foros Semana. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto empezar moderando este panel tan maravilloso de gente tan comprometida y que tiene tantísimo que aportar al país en esta materia. Bueno, luego de haber oído al ministro y de haber oído al doctor Londoño, nos damos cuenta que sí ha habido grandes avances, pero todavía queda muchísimo por hacer. Pero no solo eso, sino que lo que queda por hacer está casi servido sobre la mesa como oportunidad, como una gran oportunidad de desarrollo, y Colombia no puede estar ni ausente ni aislado de la importancia de los compromisos que se han adquirido a nivel internacional. Pero cuando me refiero a oportunidad, digo que el ministro nos mostró cómo hacer transformaciones y ser conscientes en políticas que tienen que ver con sostenibilidad, medio ambiente, compensaciones ambientales, es rentable, es beneficioso, es decir, yo los invito a todos a que veamos esto como un círculo virtuoso, y lo que queremos justamente es unir esos puntos del dibujo para que tanto grandes como medianos como pequeños puedan dar su aporte. Y quiero empezar mencionando aquel elemento al que se refirió el ministro al final, y es que tenemos que desideologizar el debate y volverlo más bien como un elemento de interés común para todos, no solamente al respecto y con respecto a una agenda local, sino a una agenda global. Entonces, diciendo esto, quiero también hacer una reflexión que a mí me parece importante, que sí muestra que ha habido un avance en Colombia en esta materia, y es que, por lo menos desde mi cosmovisión como directora de Foro Semana, los foros que se han hecho en el primer semestre de este año, doctora Julia, señores que me acompañan hoy en el panel, todos han tenido que ver con temas de sostenibilidad y medio ambiente. Eso me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si hablo pues de construcciones, tiene que ver con el tema de sostenibilidad. Si hablamos de desarrollo rural, pues por supuesto. Si hablamos de posconflicto, también. Entonces, eso yo creo que quiere decir que los temas están en la agenda. Entonces, este panel vamos a hablar y vamos a construir un debate a partir del cual nos vamos a preguntar sobre las dificultades que tiene el sistema de compensaciones ambientales. Ese es uno de los desafíos más grandes, y es a partir de ahí que yo quiero empezar con una pregunta que va a ser para todos. Cada uno de ustedes tendrá 5 minutos para dar esa consideración inicial, para luego ya ir puntualizando sobre otros temas de importancia. Entonces, quiero empezar por hablar sobre cuáles han sido los principales obstáculos en la formulación e implementación de las compensaciones ambientales en Colombia, cuando se tiene en cuenta que, a pesar de la existencia de una metodología o manual para compensar los impactos causados por la actividad productiva en Colombia, el efecto que se esperaba no ha sido satisfactorio, puesto que aún no se visualiza un cumplimiento eficiente por parte de los proyectos sujetos a esta obligatoriedad, por diferentes motivos.
Entonces, quiero empezar por Vanessa. Vanessa, por favor, tienes tú la palabra, tienes 5 minutos. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias también a EPM y Foro Semanas por la invitación. Yo creo que esta pregunta es relevante después de la presentación del señor ministro, porque él esbozó fundamentalmente cuáles han sido los mayores retos. Yo creo que hay que digamos, tener presente que el manual de compensación por pérdida de biodiversidad se metió en el 2012 y de 2012 acá hemos tenido una evolución bastante fuerte que manda unas señales de política interesantes al sector para hacer las inversiones en las compensaciones. Yo aquí con la anuencia además de la doctora Julia, que es artífice de esto que voy a contar, el día de ayer, y no es por hacer propaganda, pero se lanzó una iniciativa que se llama Biodiversidad y Desarrollo, que probablemente complementa las iniciativas que nos planteaba el señor ministro. Y esta iniciativa corresponde a una plataforma institucional liderada por el sector privado, que junta actores además académicos y de investigación, que es clave en este proceso, como el Instituto Sinchi y el Humboldt, y la ventaja del proceso es que nos demuestra que las compensaciones pueden ser el vínculo entre la biodiversidad y el desarrollo. Realmente esto no es un matrimonio que está disuelto, como muchas veces en medio de la polarización queremos mostrar o ver en algunos sectores. Esta iniciativa es relevante para procesos de conservación, en este caso en Putumayo, un territorio que va a ser crítico para la implementación de los acuerdos de paz. Cuando se trata de compensaciones, y esto para el sector público es bastante relevante, no es un tema de recursos. El sector mineroenergético, por ejemplo, aporta más o menos al crecimiento de la economía en los últimos 5 años 40% del presupuesto que se va a la inversión en proyectos sociales en el territorio. Solamente, para coger el ejemplo, el sector eléctrico ha aportado 5 billones de pesos en la recuperación de las cuencas o fuentes hídricas. Esto no es un problema como los economistas muchas veces ven de recursos escasos y asignación. Para nosotros, como lo vemos, es más un reto en términos de articulación institucional en todos los niveles. Hay una necesidad de articulación en lo local, en lo comunitario, y hay una necesidad de articulación en lo institucional. Y lo institucional, por supuesto, pasa por las empresas que son las llamadas a operativizar este proceso. Yo resaltaría más o menos 6 retos que son importantes considerar. El primero de ellos es probablemente tratar de movilizarnos desde lo regional con las corporaciones a una unificación en tiempos y criterios de la aprobación del plan de compensaciones. Probablemente el ejercicio del manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad nos dé insumos para hacer esa alineación en lo territorial. Y en lo que respecta al manual, obviamente hay preguntas del cómo invertir, dónde invertir, y para eso nuevamente las señales de política empiezan a estar sobre la mesa. Hay un tema relacionado con la responsabilidad de quien invierte, hasta cuándo el privado debe mantener la compensación. Hay un tema crítico en tenencia de tierras cuando se hacen compensaciones en predios privados, por ejemplo. Entonces, esos son, digamos, unos retos que para la implementación de las compensaciones están evidentes, pero nuevamente creemos que hay una oportunidad en medio de la implementación de los acuerdos. Para nosotros particularmente como sector pasamos por una coyuntura muy interesante que se ha convertido en un desafío en términos de relacionamiento con el territorio. No me refiero particularmente al tema de consultas, me refiero a cómo nos hemos comunicado con el territorio. Las compensaciones ambientales son un instrumento para tener esa conversación de una manera mucho más transparente y tranquila alrededor de un tema que nos une, tú lo mencionabas, Marcela, y es el tema medioambiental. Ese es un tema que, lo mencionábamos también con el tema de la política de cambio climático, es un tema que cohesiona. Y esa discusión para nosotros como sector es relevante tenerla en el territorio, porque la verdad es que el sector aporta a la conservación del medio ambiente y esto no es evidente para las comunidades. Ahí viene un tema interesante y es, queremos encontrar mecanismos ágiles de hacer compensaciones agregadas en bancos de hábitats, pero hay que considerar eso, cómo se comunica a las comunidades de manera tal que las comunidades conecten que el proyecto de inversión alrededor de ellos está generando un impacto, sea en su territorio o sea en otro territorio, pero que igual, como se trata de temas medioambientales, es un beneficio colectivo, es un intangible colectivo que es importante considerar. Finalmente ahí solo por inversión digamos obligatoria que
que tiene el sector pendiente por invertir, solamente el sector hidrocarburos, estamos hablando de 11 millones de dólares. En este contexto de construcción de paz, esa plata hay que ponerla a funcionar, y hay que ponerla a funcionar en función de la conservación ambiental. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Muy bien, me parece importante destacar eso que estás diciendo. Este es un tema que realmente ha generado espacios de diálogo con las comunidades y con los territorios. Entonces puede ser una oportunidad frente a uno de esos retos grandes de presencia del Estado efectiva. Bueno, doctora Julia Miranda, me complace muchísimo tenerla acá en este panel y tiene usted 5 minutos, creo que tiene una presentación. Sí, Marcela, muchas gracias a Foro Semana por la invitación a este importante y oportuno foro. Sí, les hemos preparado una presentación para mostrarles cómo es de importante para parques nacionales la implementación de las compensaciones. Nosotros podemos, en el marco de lo hoy reglamentado, crear áreas protegidas nuevas y financiar procesos de declaratoria y de planes de manejo de esas áreas que se declaran, y también comprar predios dentro de las áreas protegidas ya existentes, algo importantísimo para lo cual no hay recursos hoy en el país, y también desarrollar proyectos de restauración. Nuestro rol es precisamente el de buscar esos proyectos, buscar esas áreas fundamentales en el marco del sistema de áreas protegidas, porque no trabajamos solo para parques nacionales, sino en el marco del SINAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y hacer una gestión interinstitucional con los IRAPs, con las otras entidades del Estado de las cuales depende poder materializar la compensación y desarrollar unos portafolios para ofrecerle a las empresas, y de esa manera poder tener listas, ofertas y propuestas en el marco de proyectos que estén dándose en este momento. Tenemos una articulación en parques nacionales con diferentes fases en las cuales trabajamos juntos. Tenemos además un portafolio de compensaciones de inversión del 1%, con 2 líneas de inversión: saneamiento predial y restauración ecológica. Tenemos además unos avances importantes en la implementación, alianzas hoy ya existentes público-privadas con convenios suscritos, inversiones obligatorias, pero también algo muy importante, lo que no se ha hablado hasta ahora acá, que son los aportes voluntarios, que en muchos casos estas empresas ponen como complemento a sus obligaciones derivadas de las licencias ambientales. Ejemplo de una empresa que haga aportes voluntarios. Isagen. Hemos logrado que se compren predios, que se restauren esos predios y que el portafolio voluntario aporte para la implementación de la restauración. Esta alianza de la cual tú hablabas, muy importante, con la ANDI y en varios sectores del país, que nos ha permitido sectorizar. Aquí hay varios ejemplos de ya empresas con las cuales estamos desarrollando proyectos, y los proyectos que están siendo adelantados, no los leo por falta de tiempo, y las dificultades normativas en cuanto a las obligaciones que están establecidas hoy, que no se ve a parques como un implementador directamente. Esta participación de parques en las compensaciones ha sido luchada. Nos ha tocado convencer que para parques es muy importante. Hay compensaciones dispersas que no miran lo que estamos tratando de hacer con la ANDI, que es regionalizar esas inversiones para que pueda tener un impacto real más importante. Una débil articulación de los actores regionales y también los procedimientos en tiempos que no están establecidos todavía para el seguimiento. Debemos hacer seguimiento y lo podemos hacer las instituciones ambientales, no todo tiene que ser el ANLA, por ejemplo, en términos de seguimiento. Tener en cuenta el pago por servicios ambientales. En cuanto al saneamiento predial, es una lucha tremenda para identificar los predios, hacer ese proceso de identificación predial, catastral, tener los predios a punto para poder lograr comprarlos y lograr el saneamiento y la implementación de la compensación. Las compras de mejora solamente hoy por ley se pueden hacer en parques nacionales respecto de aquellas que fueron construidas antes de la constitución del parque, y sería una oportunidad muy grande poder hacerlo, poder comprar esas mejoras para mejorar el estado de conservación de las áreas. En cuanto a la restauración,
las compensaciones no incluyen la caracterización. Poner a punto esa restauración cuesta mucho dinero y la compensación no lo incluye. También no existe hoy normatividad para compensaciones en ecosistemas marinos y dulceacuícolas. Es algo que tenemos que desarrollar porque indudablemente esos recursos serían importantísimos para compensar. Y estamos como realmente enmarcados en términos de hectáreas y de número de árboles, y quisiéramos que fuéramos más creativos, por ejemplo, en términos de restauración de especies. Los valores objeto de conservación de los parques nacionales son temas que no podemos incluir en las compensaciones y que realmente significarían algo muy importante en términos de mejorar el estado de un parque y de recuperar áreas que hemos perdido en biodiversidad en los parques nacionales. Logré en el tiempo, no lo puedo creer. Exactamente. Doctora Julia, yo creo que eso último que usted mencionó va a ser una pregunta que vamos a poder profundizar más adelante, y es formas novedosas de compensación. Muy bien, ahora me complace darle la palabra al doctor Luis Fernando Aristizábal, que es gerente del Centro de Excelencia Técnica de EPM. Entonces, por favor, tiene usted 5 minutos. Muchas gracias, Marcela. A ver, realmente, hablando de las dificultades que hemos enfrentado en las compensaciones, no sería justo empezar a hablar de las dificultades sin hacer un reconocimiento a que el manual de compensaciones desde 2012 es un avance muy importante. Por 2 razones. Primero, porque establece un marco en un entorno en el que prácticamente los inversionistas no contábamos con un marco para definir nuestras compensaciones cuando evaluábamos los proyectos. Y segundo, porque empieza a moverse un poco de ese asunto que mencionaba la doctora Julia, de compensar árbol por árbol, hectárea por hectárea, y empieza a crear como una posibilidad de portafolio de compensaciones. No obstante, pues hay avances por hacer y dificultades que como inversionistas es importante que comentemos para ver cómo en el nuevo manual podemos ir subsanando las dificultades, y además un punto en el que han coincidido tanto Vanessa como Julia, lograr una mejor articulación con las regiones, con el tema regional. Yo mencionaría varios temas como para avanzar en el tema del manual de compensaciones. En primer lugar, y en el tema de la articulación, nosotros pretenderíamos tener una legislación o normatividad de compensaciones muy articulada con las corporaciones regionales, porque en ocasiones, y como mencionaba nuestro gerente en su apertura, nos encontramos con sorpresas de una corporación a otra, con total incertidumbre de lo que el inversionista va a enfrentar en el tema de la cantidad de hectáreas a compensar y las condiciones de esa compensación. De manera que tener un manual unificado que también le dé línea a las corporaciones autónomas regionales sería muy importante para el inversionista. Obviamente seguir ampliando el portafolio de posibilidades de compensación. Yo creo que el manual tuvo esa intención, y seguirlo profundizando y reglamentando algunas de esas opciones para que los inversionistas las empecemos a utilizar. Ya en EPM hemos empezado a utilizar algunas de ellas. Menciono, por ejemplo, la iniciativa de Banco 2 en algunas de las líneas de 110 que tenemos, entre otras, y posiblemente próximamente estaremos estructurando algunas compensaciones en la iniciativa de Bosques de Paz. Me parece importante, y no puedo dejar de mencionarlo, flexibilizar un poco los factores de compensación. En algunos casos son altos y los inversionistas empezamos a ver es como una especie de compensación acumulativa cuando compensamos por la pérdida de biodiversidad y cuando vamos a las corporaciones autónomas para las sustracciones y permisos de tocar pues especies vedadas. Entonces se nos empieza a volver como acumulativa la compensación. Entonces sería bueno como regular los factores y tener en cuenta el impacto integral que tiene el proyecto en la zona de influencia y manejar una estrategia unificada e integral de compensaciones. Obviamente ya se ha mencionado aquí la dificultad que enfrentamos con el tema de los predios. Los inversionistas en algunos casos nos vemos como que vamos a terminar siendo pues unos grandes terratenientes del país para buscar cumplir con estas compensaciones. En algunos casos, como se mencionaba anteriormente, cuando hay varios proyectos compitiendo en una misma zona,
o en una misma región, lo que generamos es incluso un fenómeno complicado desde el punto de vista predial, del valor de los predios para el municipio, de manera que generar esa flexibilidad entre los distintos ecosistemas que existen para compensar nos parece importante, obviamente con un buen relacionamiento con las comunidades que hay veces no entienden que uno está impactando un proyecto en una zona e interviniendo un ecosistema que está un poco más distante de la zona de influencia. Me parece también importante mencionar que hace falta que las corporaciones autónomas en particular y que en general en este tema de las compensaciones tengamos unos mecanismos de seguimiento claros desde el principio, que los recursos y los equipos, las capacidades en esas corporaciones sean suficientes para hacer un seguimiento adecuado de las compensaciones que hacemos los agentes. Enfrentamos normalmente incertidumbre en cómo va a ser el control y el seguimiento a estas compensaciones y eso sería importante para que haya claridad. Y finalmente decir que en relación con una pregunta que es muy propia de los inversionistas en el tema de las compensaciones y es ¿hasta cuándo nos comprometemos en el compromiso de la compensación? Tal vez era Vanessa la que lo mencionaba. Nosotros creemos que debe ser un término fijo a partir del cual podamos entregarle a las autoridades ambientales, a las corporaciones o a las organizaciones ambientales que se encarguen de seguir ya en una fase más de protección y de conservación de los esfuerzos iniciales que hacemos las empresas, porque quedamos en muchos casos con una incertidumbre grande abierta en el tiempo de hasta cuándo vamos a tener que seguir, velando por el desarrollo de estas compensaciones. Muchísimas gracias. Bueno, ahora quiero hablar con alguien de la empresa privada nuevamente. Entonces, yo creo que es importante que desde Drummond, doctor Armando Calvano, nos cuente un poco sobre su visión, sobre estos desafíos y los obstáculos en la formulación e implementación de compensaciones ambientales en nuestro país. Bueno, buenos días. Yo pienso y voy a un poco a responder la pregunta con un tema que hemos avanzado en el CESAR y es cómo realmente desde el 2008 hemos logrado realmente implementar compensaciones gracias a cambiar las metodologías de solamente reforestar o comprar tierra a implementar programas integrales de conservación, que es lo mismo que el manual de compensación que salió en el 2012, con una diferencia, que el manual establece ubicar áreas equivalentes y acá quien daba la ubicación de las áreas a trabajar era la Corporación Autónoma Regional sobre sus prioridades ambientales. Entonces uno empieza a revisar cómo la corporación toma un protagonismo, toma una implementación de su plan de acción como tal, a través de las compensaciones, dando las áreas a ser implementadas en un territorio como el CESAR, donde con pena con Julia no hay áreas protegidas. Entonces no hay una posibilidad de en áreas protegidas ser implementado porque no hay áreas en el territorio. Donde logramos hacer alianza entre la Corporación Autónoma Regional del CESAR, con el ente territorial, con el SENA, con el Comité Cafetero y lograr realmente que 132 familias campesinas, independiente de la propiedad o posesión del bien, se unieran en un programa de compensación en conjunto con 5 compañías mineras y pasar de 607 hectáreas en compensación a 5.029 hectáreas en restauración. Es un tema que uno muestra la equivalencia en el proceso, donde no jugamos a reforestar áreas, sino a buscar que el campesino cambie su metodología de producción, entienda que el predio puede ser un área estructural de conservación y a partir de ahí planificar el proceso. Dentro de las 5.000 hectáreas uno puede mirar que hay 140 hectáreas de restauración activa, que hoy, después de 7 años, están en óptimo estado de desarrollo y de restauración. Tenemos 363 hectáreas de sistemas agroforestales funcionales, dándole ingresos a las familias como tal y siendo su ingreso permanente. Hoy cumpliendo, después de 7 años de programa, donde cuando ingresamos al área, según imágenes de la NASA, encontramos un área con casi un 90% de incendios forestales y hoy tenemos menos de un 10% de incendios forestales en las áreas en conservación, que hoy tienen las familias campesinas. Entonces, ¿cómo realmente uno busca una asociatividad con esa familia campesina que es realmente quien toma la decisión de conservar o no? Yo puedo ir a recuperar un árbol después que se tumba, no. Yo puedo mirar cómo él cambia su cultura de producción y cómo se vuelve un socio
de un programa de compensación de una empresa minera para eso. Hoy la compañía Drummond tiene cerca de 20.000 hectáreas potenciales para compensar. Hoy estamos con Corpocesar concertando un programa de compensación que va a cerca de 3.000 hectáreas y que involucra 100 familias nuevas, que busca en una cuenca definida como el San Antonio, mirar cómo a partir de un corredor de conectividad se seleccionan los predios que van a participar, mirar cuáles son las áreas que se pueden conservar a través de restauración activa o a través de restauración pasiva. Entonces uno empieza como a mirar que hay avances en el proceso, donde no solamente hoy tenemos que mirar la compensación desde el marco del manual de compensaciones, porque antes de eso hay compensaciones ya causadas por las compañías y que tenemos que implementar, y qué bueno sería cómo estas compensaciones pasaran de comprar tierras. Yo imaginaba cómo la compañía que tiene 10.000 hectáreas para compensar, compra 10.000 hectáreas en tierra y ¿qué hace? Desplaza a la comunidad campesina. ¿Para dónde va esa población campesina? Compra tierras para reforestar 10.000 hectáreas. Las áreas de reforestación por compensación son áreas que más nunca pueden ser utilizadas en otro tema, sino en conservación. Y eso pocas veces se le dice al campesino. Cuando ellos dedican tierras para eso, es para eso. Entonces hay que ser claro y transparente con eso. Entonces el mensaje es cómo realmente desde la empresa privada nos asociamos con la población campesina para poder llegar en territorios de ellos que empiecen a entender cómo ordenan la casa, cómo ordenan su predio y cómo una alianza en ese sentido es posible en compañía con la corporación que además en el CESAR ordenó las cuencas y nos entregó cuencas a las entidades mineras para no entrar a luchar por área cuando estemos formulando los proyectos. No nos entreguen propiedad, sino cómo realmente uno tiene cuencas para diseñar y proyectar áreas. Ok, bueno, muchísimas gracias, Armando. Antes de darle la palabra al doctor Carlos Alberto, quiero recordarles a todos que pueden bajar en sus móviles la web app de Foro Semana, web app. Ahí pueden ver cómo está la agenda, cómo son los perfiles de los diferentes conferencistas, pero sobre todo, dos cosas que me parece importante. A través de ella pueden formular las preguntas para los panelistas y pueden interactuar con las redes sociales. Bueno, ahora sí, doctor Carlos Alberto Duque, representante legal encargado de Intercolombia. Por favor, cuéntenos usted cuáles han sido, digamos, sus observaciones sobre esos principales obstáculos en la formulación y implementación de las compensaciones. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a Foro Semana y a EPM por la invitación y un agradecimiento especial a los asistentes y autoridades ambientales nacionales y regionales. Yo quiero empezar contando algo y es, nosotros somos un país de vocación agraria, pero desafortunadamente estamos migrando del campo a la ciudad. En los 90, el 40% de la población estaba en el campo, en el 2005 el 16% y hoy no alcanzamos el 10% de población en el campo de acuerdo al último censo del 2014. El 65% de los predios que hay en el campo son menores a 5 hectáreas y el 16% son predios menores a 50 hectáreas. Esto es importante porque cuando nosotros empezamos a mirar el manual está cumpliendo inicialmente la filosofía para la que fue planteado, tener unos instrumentos de cómo evaluar los impactos ambientales, sociales, culturales en el largo plazo de los proyectos productivos respecto al ecosistema donde se está desarrollando, darle unas herramientas a las autoridades para hacer la respectiva evaluación y hacer los factores de compensación y promover la creación y el fortalecimiento de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero cuando nosotros empezamos a mirar las preguntas del manual, ¿cuánto? ISA, por intermedio de Intercolombia, está construyendo en este momento 1.600 kilómetros de líneas de transmisión. Esto afecta a 1.100 hectáreas que requieren compensar aproximadamente 9.000 hectáreas. Lo mencionaba el ministro ahora, hay 117.000 hectáreas a compensar en 143 proyectos. Cuando empezamos a sumar todo esto, nos estamos dando cuenta que tenemos una alta demanda de tierra para poder generar las compensaciones. Esta alta demanda de tierra va a generar dos cosas. Uno, un problema en los precios, va a tener una presión en los precios de la tierra. Y segundo, como tenemos tanto minifundista en el campo, vamos a
tener el riesgo de empezar a generar problemas de desplazamiento de agricultores y pequeños y medianos ganaderos hacia la ciudad. Entonces un campesino con un precio de tierra alto que empezamos nosotros a generar en este proceso, va a preferir vender la tierra y migrar a la ciudad. Entonces son temas importantes que tenemos que tener nosotros en cuenta. Lo otro lo mencionaba Luis Fernando, estamos compensando en ocasiones más de una vez, por pérdida de biodiversidad, por sustracción de reserva, por veda regional o por veda nacional. Lo otro importante es cuando empezamos a mirar el dónde. Entonces el dónde nos dice, compensa en la zona donde usted está haciendo la afectación, preferiblemente en el municipio, en la zona hidrológica, etcétera. Esto también tiene una problemática grande en los proyectos de infraestructura lineal como vías, como poliductos o como líneas de transmisión. Una línea de transmisión nuestra de 300 kilómetros fácilmente puede estar afectando más de 30 ecosistemas. Entonces esto genera, de acuerdo al manual, una serie de compensaciones en diferentes zonas. Entonces perjudica lo que estábamos hablando inicialmente, de entrar a compensar de manera dispersa en diferentes partes de acuerdo a, digamos, el impacto en el ecosistema. El cómo, yo creo que en el cómo tenemos un problema también muy grande y nos falta, y hay que aprovechar este espacio para generar una serie de talleres entre el ministerio, que es el promotor del manual, las corporaciones y la ANLA, que son quienes lo aplican, y los inversionistas y consultores para tener una unicidad de criterios en la aplicación de este manual y poder mirar las formas alternativas. Cuando nosotros miramos el país con la ley de carbono cero, vamos a tener otra demanda grande de terrenos para buscar bosques para poder vender bonos de carbono, para que las empresas lo puedan comprar. Entonces vamos a tener, digamos, una demanda muy alta y tenemos que buscar formas para que compatibilicemos los diferentes procesos de compensación. Uno, que puedan ser de alguna manera proyectos productivos con las familias campesinas. Dos, que puedan ser autosostenibles y que de alguna manera puedan apalancarse en venta de bonos de carbono. Entonces yo creo que son problemas grandes que tenemos adicional al problema de la tierra, que con ley de víctimas tenemos gran parte de tierras en el país con demandas de restitución de tierras, tenemos también grandes extensiones adquiridas con dineros no legales en procesos de extinción de dominio. Entonces tenemos, digamos, muchas problemáticas a las que estamos enfrentados, pero yo creo que es el escenario ideal para empezar a buscar caminos de cómo sentarnos a buscar soluciones conjuntas. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar a ahondar sobre varios de estos temas a las autoridades que así les corresponde. Pero para quienes bajaron la web app, que ojalá todos la hayan bajado, les recuerdo Foro Semana Web App. Les vamos a formular una pregunta como a modo de encuesta, digamos. ¿Cree que el actual sistema de compensaciones ambientales es eficiente? Por favor, para que conteste. Muy bien. Vamos a dar continuidad con un punto que ya nos tocó el doctor Aristizábal y se lo quiero formular directamente a la doctora Vanessa, y es que ¿cree usted que la finalidad de la creación del manual de compensaciones realmente ha sido efectivo o no? Porque pues finalmente la razón por la cual se hace fue para que toda esa información que estaba dispersa se pudiera concentrar en una sola herramienta, pero esa finalidad inicial del manual fue pues esa iniciativa que fue la de contribuir a la consolidación de una restauración ecológica en áreas priorizadas y evitar la deforestación en áreas de alto valor ambiental, pues no se ha dado completamente. O sea, aquí su implementación ha presentado muchos obstáculos, como por ejemplo la gestión, pues no ha logrado resarcir o redistribuir los impactos generados por el medio ambiente, entre otros. O sea, también pues, no permite la implementación de compensaciones con criterios de sostenibilidad ambiental, financiera o legal. Hablémonos un poquitico más sobre ese manual y cómo está construido y qué se tiene que mejorar o qué considera usted que está bien. La iniciativa del manual da unas señales sobre cómo hacer los procesos. Creo que eso es una ventaja para garantizar las inversiones. Como lo mencionábamos y
hay oportunidades de mejora y creo que en ese camino vamos, y es también el propósito del foro también, como consolidar algunas propuestas desde quien al final en el día a día implementa esto en el territorio. Nos mencionaba tanto Armando como Carlos Alberto cómo han logrado avanzar de una u otra forma en la implementación del manual. Y parte de esas recomendaciones que deberíamos lograr recoger a partir de este foro y otras instancias tienen que ver con esas formas innovadoras de continuar mejorando el manual de compensaciones. Si uno compara Colombia con otros países de la región, vamos relativamente bien en este proceso, al menos tenemos una reglamentación que inclusive ahorita es una resolución y pasaría a ser un decreto, eso da mayor seguridad. Hay países como por ejemplo Ecuador con una fuerte actividad de la industria petrolera que todavía está más rezagado y se nota en términos de conservación y en términos del manejo de los impactos de los sectores de desarrollo en la conservación. Entonces digamos, mi respuesta es que el manual existe, por lo menos es un instrumento, hay oportunidades de mejora y sobre todo hay disposición para que se mejore. Bueno, eso, yo quiero terminar con ese punto, la disposición para que se mejore. Así que quiero hacer la siguiente pregunta al sector privado, a Drummond, a EPM y a Intercolombia. Efectivamente, como planteaba Vanessa, lo interesante aquí es una oportunidad en este escenario de hacer propuestas, de presentar, digamos, alternativas o identificar elementos que han podido ser obstáculo en el adecuado apoyo y acompañamiento de las autoridades ambientales, en este tema en esos procesos de formulación y seguimiento a la implementación de las compensaciones ambientales. Entonces, quiero empezar con el doctor Carlos Alberto, desde allá para acá. Bueno, 2 minutos. Nosotros consideramos que el manual cumple el objetivo y yo creo que aquí podemos empezar a plantear propuestas en blanco y negro. Una de las propuestas puede ser que el ministerio fomente la creación de un área que aglutine, digamos, todo el manejo y toda la interpretación del manual. Adicionalmente a eso, que sea un área que pueda recoger toda la oferta que tienen las corporaciones de territorios o de zonas disponibles para compensación y recoja toda la oferta o toda la demanda que están generando los proyectos de infraestructura para que los viabilice de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, con los planes de desarrollo regional, inclusive con los planes de ordenamiento territorial, porque no nos podemos quedar solamente en unos planos a escalas 1 en 25.000, etcétera, donde nos dan alternativas de zonas para ubicar, pero cuando llegamos nosotros a adquirir esos predios o a hacer el contacto con los propietarios, pues empezamos a generar, digamos, esa demanda y esa presión sobre la tierra. Entonces yo creo que eso sería importantísimo porque con eso podemos apalancar también proyectos y compensaciones novedosas como puede ser proyectos como Banco 2, bancos de hábitat, bosques de paz, el mismo proyecto que estamos jalonando nosotros en ISA, que es Conexión Jaguar. Entonces podemos, por intermedio de una entidad que centralice, digamos, criterios claros para corporaciones, Autoridad Nacional Ambiental, los mismos consultores e inversionistas, y que, digamos, maneje la oferta y demanda de las zonas para compensación, muy de la mano con parques nacionales, porque también es importante mirar el objetivo, uno de los objetivos iniciales del manual. Claro, por supuesto. Doctor Armando, desde Drummond, ¿qué propuestas concretas o qué sugerencias le haría usted al sistema? Al sistema yo le haría tratar de hacer una mezcla entre áreas equivalentes y agroecosistemas como tal, que es lo que realmente tenemos en el país, agroecosistemas intervenidos, muy intervenidos. Nosotros no encontramos áreas completamente conservadas en el territorio y cuesta mucho trabajo realmente buscar esas áreas equivalentes. A lo otro, ¿quién busca el equivalente? ¿La empresa privada o el gobierno? ¿Quién le pone el sitio a uno de dónde va a compensar? Creo que debe ser una responsabilidad del Estado. No dejarme a mí como empresa minera dónde voy a compensar. Yo el Estado me diga, vea, su sitio de compensación es este, porque hay una claridad de país. Cómo yo ordeno el territorio, cómo yo defino dónde son áreas para producción y cuáles son las áreas para conservación. Eso no es función del privado. Es función del público que ordena el territorio y nos defina dónde implementar las medidas. Mezclado a las áreas equivalentes es mezclarlas con los agroecosistemas, no dejar solamente las compensaciones en áreas de estricto nivel de conservación, sino también dar la posibilidad de que en predios degradados, que no son equivalentes,
también se pueda hacer realmente trabajo de compensación, porque si no, ¿cómo vamos a llegar realmente a un corredor de conectividad que realmente empiece a conectar los ecosistemas que hoy tenemos completamente segmentados? Tenemos un cinturón de bosques secos segmentado entre ellos, tenemos unos páramos completamente separados. ¿Cómo realmente trabajamos en ellos y cómo los conectamos a través de esos ecosistemas? Bueno, muchas gracias, doctor Armando. Doctor Carlos Alberto, teniendo en cuenta esta disposición que tiene el Ministerio y el sistema a escuchar, por favor, denos sus observaciones y tal vez sugerencias concretas. No, ya, básicamente, o sea, como mencionamos al principio, tenemos que salirnos de la compensación de hectárea por hectárea, independiente pues de los factores, a buscar estrategias que permitan pues ser efectivas. Yo me uno pues al comentario tanto de Carlos como del doctor Calvano, en el sentido de que tenemos que crear áreas de ecosistemas equivalentes que nos permitan intervenir con un sistema de información tanto nacional como regional, donde podamos centralizar esfuerzos incluso de diferentes proyectos y diferentes compañías, reducir la presión que hay sobre los predios y volvernos, pues, como mencionaba, un gran terrateniente para poder hacer las compensaciones. Yo creo que buscar áreas de conectividad entre diferentes ecosistemas para intervenir, mecanismos con parques nacionales, algunos de ellos la verdad pues ya los estamos planteando y realizando. Yo quiero mencionar, por ejemplo, que en el caso del proyecto Nueva Esperanza, en concreto en Cundinamarca, planteamos, está pues pendiente de aprobación, una compensación que permite unir, generar una conectividad ecológica entre el páramo de Huasca y la reserva de Encenillos, que sería pues importante poderla hacer, es decir, que sea, como dice el doctor Calvano, el mismo Estado y las autoridades ambientales, tanto a nivel nacional como regional, que nos digan dónde podemos invertir, saliéndonos un poquito de ese esquema del árbol por el árbol, la hectárea por la hectárea y la compra del predio. Eso se conecta justamente con lo que plantea la doctora Julia Miranda. Entonces, la siguiente pregunta es para ustedes dos, y es cómo se debe realizar ese seguimiento y control de las medidas de compensación que se deben ejecutar en cada jurisdicción del territorio nacional, y qué propuestas también puede haber, qué receptividad tienen ustedes frente a lo aquí planteado. Sí, pues me parece magnífico el pensamiento de mejorar la creatividad sobre las formas de hacer la compensación, y lo que mencioné que estábamos tratando de trabajar con la ANDI, que son regiones y empresas que con otras instituciones del Estado podemos lograr conectividad de ecosistemas. ¿No se quiere quedar conmigo esta hoja? Sí. Conectividad de ecosistemas y poder lograr no compensaciones en términos de hectáreas, sino de regiones, de ecosistemas, y en esos proyectos lineales tomar alguno de los ecosistemas que atraviesa la carretera, la línea de energía, y poder hacer algo robusto en uno de ellos ecosistemas que abarque una región grande, como es por ejemplo la compensación que hemos logrado para sanear el resguardo que hay, el resguardo UBA dentro del Parque del Cocuy. Se trata de un oleoducto que está compensando, comprando predios en uno de los ecosistemas en los cuales afecta o pasa por ellos. Y dentro de ese seguimiento, que incluso le hemos ofrecido nosotros al ANLA como casi que en una relación interinstitucional enmarcada en un convenio, que una vez se logre la compensación en alguna de las áreas protegidas del sistema, que incluye reservas de la sociedad civil, y ahí la mención del caso del Encenillo es muy importante, porque ya tenemos compensaciones en áreas de reserva de la sociedad civil y en otras áreas protegidas, que mezcla parques nacionales con otras áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, poder lograr nosotros, los parques nacionales, por ejemplo, hacer ese seguimiento como apoyo al ANLA, como actuando como SINA, como Sistema Nacional Ambiental, colaborando en la misión del ANLA, que es la de hacer seguimiento a estos proyectos y verificar la eficacia real de estos proyectos en el territorio. Ok, Vanessa. Yo me quisiera devolver un poco a la pregunta de las formas innovadoras, a partir de nuestro diálogo con las empresas de nuestro sector.
Creo que hay como oportunidades en línea con lo que mencionaba tal vez Carlos o Armando, de herramientas de manejo del paisaje que sean novedosas, no solamente sistemas agroforestales, silvopastoriles, sino tratar de gestionar esos sistemas en áreas que sean degradadas por efectos de actividades ilegales. Me refiero a extracción ilícita de minerales, por ejemplo, o a inclusive cultivos ilícitos. Esa alianza de generación de empleo y trabajo con la comunidad puede ser eficiente inclusive para facilitar el tema del seguimiento y control. Otra herramienta que podría ser interesante para trabajar las compensaciones es en la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Hablábamos de la importancia de incluir la variable de riesgo. Eso como además me impacta el medio ambiente y me impacta la comunidad en donde se lleva a cabo o donde hay un suceso de riesgo. Y yo ahí de paso involucraría, obviamente, porque no lo estaría haciendo bien si no lo digo, la variable mineroenergética. Nosotros estamos haciendo intervenciones en el territorio en un territorio que no está considerada la intervención de nuestro sector, y eso es importante en términos de ordenamiento. Y por último, otra esquema que hemos pensado para la inversión de las compensaciones, digamos un poco fuera de la caja de lo que plantea el manual, es en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Obviamente todos estos mecanismos deben conservar la variable o deben mantener el enfoque de conservación ambiental. En última ocurren también en el territorio y uno no puede promover el desarrollo desde lo territorial sin considerar los temas medioambientales. En temas de seguimiento y control, yo pondría sobre la mesa el monitoreo comunitario. Creo que fortalecer esas redes de monitoreo comunitario local es relevante, obviamente articulado con un proceso con las corporaciones y un sistema, digamos, de monitoreo o fortalecimiento del SINA, tanto de áreas de reserva de sociedad civil, como lo mencionaba Julia, o los mismos parques, que además tienen un proceso ya en muchos parques de desarrollo comunitario en las comunidades alrededor. Bueno, muy bien. Ahora quiero continuar con una pregunta para todos los panelistas, y es, teniendo en cuenta su impacto en la viabilidad de los proyectos, ¿hasta cuándo debe definirse la responsabilidad de garantizar la compensación? ¿Hasta cuándo? Mientras se construye, mientras opera, mientras se establecen los árboles, durante 5 años de mantenimiento más, para muchas empresas privadas 5 o 3 años no es suficiente. Entonces quiero en 2 minutos a cada uno formular esta pregunta. Quiero empezar otra vez por el doctor Carlos Alberto Duque. Gracias. Yo creo que el plazo para el titular de la licencia debe ser hasta garantizar las condiciones para que la compensación sea sostenible. Y el mismo manual en la parte de vegetación secundaria diferencia para menos de 15 años y más de 15 años. Entonces, es un tema importante. Yo considero que aquí hay 2 cosas válidas. Uno, determinar, y consideramos que puede estar entre los 3 y los 5 años dependiendo del tipo de compensación que se esté haciendo, y lo otro es permitir y generar y crear unos mecanismos para quien vaya a recibir los predios, ya sea la corporación, un municipio, parques, tenga la forma de fondear con esos mismos predios, ya sea que los puedan habilitar para emisión, para venta de bonos de carbono, pueda fondear la sostenibilidad en el largo plazo del predio, y ojalá se pudieran generar también proyectos productivos con familias campesinas para generar empleo y arraigo del campesino en la zona. O sea, nuevamente el tema de relación con las comunidades, que es importante. No solamente, como tú decías, Vanessa, esto ha permitido tener lazos de conexión y de diálogo con el territorio, sino que puede haber mecanismos a partir de los cuales vayan más allá de la simple compensación, sino espacios, digamos, para alianzas productivas o desarrollos productivos. Bueno, doctor Armando, cuéntenos usted. A ver, nosotros estamos pasando de crear una bolsa de recursos con programas de compensación o programas de reforestación que van de 3 a 4 o 5 años, o sea, según el técnico que definió la resolución, colocó los años de mantenimiento de la reforestación como tal. Lo que hemos acordado con la corporación es poder crear una bolsa de recursos bajo un esquema de cuánto vale una hectárea de reforestación emitida por la Corporación Autónoma Regional del Cesar. Dice, una hectárea de reforestación vale, por un ejemplo, $1. Si yo tengo 2.000 hectáreas, en compensación, ¿cuánto es
eso en recursos y con esa plata, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer tratando no solamente de que la plantación se mantenga, sino que la comunidad cambie la cultura en cómo manejar el ambiente? Una cultura no se cambia en 3 años, ni en 4 años. Nosotros venimos de una cultura campesina del tala y quema. Yo realmente como produzco quemando porque trabajo menos, pero realmente si yo talo y dejo que el área se pudra y después lo utilizo, voy a tener más áreas de producción de esa misma tierra, pero tengo que llegar a procesos de cambios culturales con la población, trabajar con los jóvenes y con los adultos con eso. Entonces pasamos de programas de 3 años a 15 años. 15 años con los recursos que se tienen, buscando que el mantenimiento de la plantación de restauración sea a 5 años, el acompañamiento de temas agroforestales sea a 5 años y cada 5 años se vaya entregando a la corporación o a la ANLA ese proceso de avance, pero que el acompañamiento campesino sea a 15 años, donde realmente busquemos la apropiación y consolidación cultural en el territorio de eso. Qué interesante eso que menciona usted. En otros escenarios que yo ya les comenté al principio, donde hemos debatido diferentes temas que se interconectan con este, en lo que tiene que ver con las relaciones con las comunidades, no solamente está ese factor cultural que hay que tener en cuenta, bien sea o en transformaciones culturales, pero también en el tema de tiempos. Los tiempos para una empresa o los tiempos para un gobierno son totalmente distintos a los tiempos de las comunidades mismas. Entonces, qué interesante tener esto, pues, digamos, de presente en los procesos, digamos, de compensación. Doctor Carlos Alberto, cuéntenos usted qué opina. Perdón, yo sigo insistiendo, ¿no? Luis Fernando. No, muy bien. Con razón se me despide. A ver, realmente un proceso de compensación en general lo entendemos como que es un proceso a largo plazo. Lo que invitamos es a que se vea de manera integral en fases y en responsabilidades por los distintos actores. Inicialmente el inversionista hace el esfuerzo de buscar el área o de conservación o de restauración, dependiendo pues del tipo de intervención, pero como bien mencionaba Carlos, es importante crear mecanismos para poderle entregar. Nosotros pensamos que en un plazo máximo de 5 años el inversionista le puede entregar el predio en cuestión a la autoridad ambiental o al municipio, pero crear mecanismos para facilitar eso, porque vemos hoy que parte de la dificultad de que los inversionistas nos quedamos casi que indefinidamente con algunas compensaciones es por la incapacidad de encontrar quien nos reciba y que pueda seguir cuidando de manera adecuada el esfuerzo inicial que ha hecho pues el inversionista. Indudablemente esto es una cosa integral de largo plazo, pero que debe tener unos roles y que debe mirarse en alianza entre las autoridades y el inversionista. El inversionista hace su primera parte y después las autoridades están preparadas para seguir cuidando y además creando posibles nuevas áreas de protección a partir de lo que reciben por parte de los inversionistas. Doctora Julia. Que es una de las posibilidades. Sí, quiero resaltar la gran oportunidad que es la compra de predios dentro de las áreas protegidas, porque pues es una compensación que se puede finiquitar en relativamente corto plazo, si bien, como mencionaba antes, lograr poner a punto un predio para el momento de la compra es una odisea, verdaderamente. Trabajamos con la Superintendencia de Notariado y Registro, con el IGAC, con las notarías locales, y poner a punto un predio para que pueda ser comprado en este país es una odisea, pero lo estamos logrando. Y lograr comprar predios principalmente en las categorías de área protegida, Parque Nacional Natural o Parque Natural Regional, en donde las restricciones de ley, porque lo que buscan estas áreas es la conservación estricta, pues implica una imposibilidad de lograrla si hay un campesino que quiere o un terrateniente que quiere desarrollar actividades agrícolas y pecuarias, actividades no permitidas en estas áreas, y que dado que muchas de estas áreas, durante muchos años, el primer Parque Nacional se declaró en 1960 y durante muchos años no miramos si había propiedad privada dentro de estas áreas o no. Lograr comprar y hacer de propiedad del Estado estos predios que generan un conflicto inmenso para el particular de estar en un sitio donde no puede desarrollar su actividad productiva y para el Estado tratar de lograr la conservación de esa área. Estas compras son prioritarias en nuestro país y debíamos enfocarnos a lograr estas compras y lograr que nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas tenga esto solucionado en un relativo corto plazo, para que el manejo de estas áreas realmente signifique
algo contundente en términos de conservación. Y por eso esas compras logradas en un corto, mediano plazo, dependiendo de la complejidad del predio, estas compensaciones así aplicadas causan un gran impacto benéfico en el sistema de conservación de Colombia. Doctora Vanessa. Cuando uno coincide sobre lo fundamental y le toca al final del panel, pues no tiene mucho más que aportar. Yo digamos que cerraría rescatando algo que mencionaban al comienzo, y es definir un tiempo en función de las responsabilidades de los actores, no en función del proceso mismo de compensación. Y eso obviamente acompañado de entrada del fortalecimiento de capacidades de los actores en cada una de esas cadenas. Bueno, esta pregunta va dirigida a ustedes dos. ¿Cómo planificar las compensaciones para equilibrar el resarcimiento de afectaciones in situ con el objetivo de lograr economías de englobar las compensaciones en áreas diferentes a aquellas donde se ejecutan los proyectos? ¿Cómo planificarlas? Sí. Realmente esa es una información que tienen las autoridades ambientales en términos de ecosistemas que estamos manejando o protegiendo, y es una información que, por ejemplo, Parques Nacionales construyen en el marco con las corporaciones autónomas regionales en el marco de los IRAPs. Los IRAPs que tienen las corporaciones por regiones, una planificación del territorio, una información muy importante sobre dónde debe conservarse, dónde puede haber desarrollo agrícola y pecuario, ordenamiento territorial. Esa planificación nos permite darle una información cierta a las empresas, y por eso cuando el doctor Calvano dice, pero es que ¿por qué nos ponen a nosotros a mirar a dónde es que hay que ir a compensar? No, toque la puerta de su IRAP y verá que ahí tiene la información que necesita y el portafolio que necesita. No está, Julia. Perdóname, no está. ¿Ah? No está. Claro que sí, y tiene posibilidades de invertir en reservas de la sociedad civil o de generar nuevas áreas protegidas, y en el departamento en donde ustedes actúan hay pocas áreas protegidas. Realmente es una gran oportunidad de información en el marco de los IRAPs. Quiero rescatar ese escenario de coordinación interinstitucional en donde está Parques Nacionales con las corporaciones trabajando juntos para poder manejar de la mejor manera esos territorios y conservar lo que hay que conservar, y de esa manera proveer la información necesaria para que se puedan dar las compensaciones en los sitios en donde se dé un mejor impacto. Vanessa. Yo ahí volvería a la importancia de ordenar el territorio para poder saber específicamente qué hay, qué se tiene, cuál es la vocación, cuáles son los intereses. Obviamente el sistema de parques y los sistemas de parques regionales ahí cobran importancia. Efectivamente hay unas corporaciones que han hecho un esfuerzo muy interesante en actualizar su portafolio de compensaciones o de oferta para compensaciones, y lo mismo en términos de planes de restauración, pero todos esos son instrumentos o mecanismos de ordenamiento. Entonces yo prefiero mantenerme en la sombrilla del mensaje de la importancia de ordenar a dónde vamos a intervenir, sea con mecanismos de compensaciones o con procesos de desarrollo que vienen desde las empresas. Bueno, ahora voy a formular dos últimas preguntas que vienen del público. La primera, ¿posibilitar la articulación de las compensaciones al Sistema Nacional de Parques ayudaría a recuperar las áreas afectadas por la ilegalidad? Indudablemente, el proyecto de restauración financiado mediante compensaciones es una tarea inmensa que tenemos que hacer. En este momento, por ejemplo, estamos en toda la Estrategia Nacional de Erradicación de Cultivos Ilícitos, que en parques nacionales puede llegar a unas 10.000 hectáreas, en parques en todo el país. Y con esa erradicación, bien sea mediante la estrategia forzosa que desarrolla el Ministerio de Defensa o mediante la estrategia voluntaria que es en acuerdo con las comunidades, la estrategia de la compensación para restaurar estas extensas áreas de las áreas protegidas que están degradadas sería muy importante. Nosotros hemos hecho un cálculo que en el sistema de parques, que tiene unas 14 millones, casi 300.000 hectáreas hoy, están en proceso muchas otras, como mencionaba el ministro, pero que en esas 14 millones y pico de hectáreas tenemos unas 600.000 hectáreas degradadas que requieren restauración activa o pasiva, pero una inversión importante en restauración, y la principal fuente de financiación de esta restauración son indudablemente las compensaciones de las licencias ambientales.
No, es que la segunda pregunta es muy similar y ya la terminaste de contestar. ¿Tú quieres complementar algo ahí, Vanessa? Sí, digamos que coincido perfectamente con la doctora Julia en sí, aunque si la afectación por la actividad ilegal es por fuera de un área protegida, creo que también hay que considerar llevar ese proceso fuera de las áreas, porque precisamente ahí hay una comunidad en riesgo y también es responsabilidad de tanto los privados como los públicos de hacer una intervención en esas áreas. Bueno, yo creo que se merecen un gran aplauso